La expresión vida activa está cargada de tradición. Es tan antigua, aunque no más, como nuestra tradición de pensamiento político. Y dicha tradición, lejos de abarcar y conceptualizar todas las expresiones políticas de la humanidad occidental, surgió de una concreta constelación histórica, el juicio al que se vio sometido Sócrates y el conflicto entre el filósofo y la polis. Esto eliminó muchas experiencias de un pasado próximo que eran inaplicables a sus inmediatos objetivos políticos y prosiguió hasta su final en la obra de Karl Marx, de una manera altamente selectiva. La expresión misma en la filosofía medieval, la traducción modelo de la aristotélica bios políticos, se encuentra ya en San Agustín, donde como vita negotiosa o actuosa aún refleja su significado original, vida dedicada a los asuntos públicos o políticos. Aristóteles distinguió tres modos de vida que podían elegir con la libertad de los hombres, o sea, con plena independencia de las necesidades de vida y de las relaciones que originaban. Este requisito de libertad descartaba todas las formas de vida dedicadas primordialmente a mantenerse vivo, no solo la labor propia del esclavo, obligado por la necesidad a permanecer vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también la vida trabajadora del artesano libre y la adquisitiva del mercader. En resumen, excluía a todos los que involuntariamente, de manera temporal o permanente, habían perdido la libre disposición de sus movimientos y actividades. Esas tres formas de vida tienen en común su interés por lo bello, es decir, por las cosas no necesarias ni meramente útiles, la vida del disfrute de los placeres corporales, en las que se consume lo hermoso, la vida dedicada a los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas hazañas y, por último, la vida del filósofo, dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el consumo de ellas. La principal diferencia entre el empleo de la expresión en Aristóteles y en el medioevo radica en el bios políticos denotaba de manera explícita solo el reino de los asuntos humanos, acentuando la acción, praxis, necesaria para establecerlo y mantenerlo. Ni la labor ni el trabajo se consideraba que poseyera suficiente dignidad para contribuir un bios, una autónoma y auténticamente humana forma de vida, puesto que servían y producían lo necesario y útil y no podían ser libres, independiente, independientes de las necesidades y exigencias humanas. La forma de vida escapaba a este veredicto debido al modo de entender los griegos la vida de la polis, que para ellos indicaba una forma muy especial y libremente elegida de organización política, y en modo alguno solo una manera de acción necesaria para mantener unidos a los hombres dentro de un orden. No es que los griegos o Aristóteles ignoraran que la vida humana exige siempre alguna forma de organización política y que gobernar constituyera una distinta manera de vida, sino que la forma de vida del déspota, puesto que era meramente una necesidad, no podía considerarse libre y carecía de relación con el bios políticos. Con la desaparición de la antigua ciudad-estado, parece que San Agustín fue el último en conocer al menos lo que significó en otro tiempo ser ciudadano. La expresión vita activa perdió su específico significado político y denotó toda clase de activo compromiso con las cosas de este mundo. Ni qué decir tiene que de esto no se sigue que labor y trabajo se elevaran en la jerarquía de las actividades humanas y alcanzaran la misma dignidad que una vida dedicada a la política. Fue, más bien, lo contrario a la acción y se le consideró también entre las necesidades de la vida terrena y la contemplación, el bios teóricos traducido por vía contemplativa, se dejó como el único modo de vida verdaderamente libre. Sin embargo, la enorme superioridad de la contemplación sobre la actividad de cualquier clase, sin excluir a la acción, no es de origen cristiano. La encontramos en la filosofía política de Platón, en donde toda la utópica reorganización de la vida de la polis no solo está dirigida por el superior discernimiento del filósofo, sino que no tiene más objetivo que hacer posible la forma de vida de éste. La misma articulación aristotélica y las diferentes formas de vida en cuyo orden la vida de placer desempeña un papel menor se guía claramente por el ideal de contemplación,
Teoría. A la antigua libertad con respecto a la necesidad de la vida y a la coacción de los demás, los filósofos añadieron el cese de la actividad política. Por lo tanto, la posterior actitud cristiana de liberarse de la contemplación de los asuntos mundanos, de todos los negocios de este mundo, se originó en la filosofía apolitia de la antigüedad, lo que fue exigido solo por unos pocos, se consideró en la era cristiana como derecho de todos. La expresión vida activa, comprensiva de todas las actividades humanas y definida desde el punto de vista de absoluta quietud contemplativa, se halla más próxima a la inquietud griega, con la que Aristóteles designaba a toda esa actividad que al bios político griego. Ya en Aristóteles la distinción entre quietud e inquietud, entre una casi jadeante abstención del movimiento físico externo y la actividad de cualquier clase, es más decisiva que la diferencia entre la forma de vida política y la teórica, porque finalmente puede encontrarse dentro de cada una de las tres formas de vida. Es como la distinción entre guerra y paz, de la misma manera que la guerra se libra por amor a la paz, así toda clase de actividad, incluso los procesos de simple pensamiento, deben culminar en absoluta quietud de la contemplación. Cualquier movimiento del cuerpo y del alma, así como el discurso y el razonamiento, han de cesar ante la verdad. Trátese de la antigua verdad del ser o de la cristiana del Dios vivo, únicamente puede revelarse en completa quietud humana. Tradicionalmente, y hasta el comienzo de la Edad Moderna, la expresión vita activa jamás perdió su connotación negativa de inquietud, nec octium, ac colia. Como tal permaneció íntimamente relacionada con la aún fundamental distinción griega entre cosas que son por sí mismas, los que son y cosas que deben su existencia al hombre. Entre cosas que son physeai y las que son nomo, la superioridad de la contemplación sobre la actividad reside en la convicción de que ningún trabajo del hombre puede igualar en belleza y verdad al cosmos físico, que gira inmutable y eternamente sin ninguna interferencia del exterior, del hombre o Dios. Esta eternidad solo se revela a los ojos humanos cuando todos los movimientos y actividades del hombre se hallan en perfecto descanso. Comparada con esta actitud de reposo, todas las distinciones y articulaciones de la vida activa desaparecen. Consideradas desde el punto de vista de la contemplación, no importa lo que turbe la necesaria quietud, siempre que la turbe. Tradicionalmente, por lo tanto, la expresión vita activa toma su significado de la vita contemplativa. Su muy limitada dignidad se le concede debido a que sirve a las necesidades y exigencias de la contemplación en un cuerpo vivo. El cristianismo, con su creencia en el más allá, cuya gloria se anuncia en el deleite de la contemplación, confiere sanción religiosa al degradamiento de la vida activa, a una posición derivada, secundaria, pero la determinación del orden coincidió con el descubrimiento de la contemplación, teoría como facultad humana, claramente distinta del pensamiento y del razonamiento, que se dio en la escuela socrática y que desde entonces ha gobernado el pensamiento metafísico y político a lo largo de nuestra tradición. Parece innecesario para mi propósito discutir las razones de esta tradición. Está claro que son más profundas que la ocasión histórica que dio origen al conflicto entre la polis y el filósofo, y que así, casi de manera incidental, condujo también al hallazgo de la contemplación como forma de vida del filósofo. Dichas razones deben situarse en un aspecto completamente distinto de la condición humana, cuya diversidad no se agota en las distintas articulaciones de la vida activa, y que cabe sospechar no se agotarían incluso si en ella incluyéramos al pensamiento y razón. Si, por lo tanto, el empleo de la expresión vida activa, tal como lo propongo aquí, está en manifiesta contradicción con la tradición, se debe no a que dude de la validez de la experiencia que sostiene a la distinción, sino más bien del orden jerárquico inherente a ella desde su principio. Lo anterior no significa que desee impugnar o incluso discutir el tradicional concepto de verdad como revelación y, en consecuencia, como algo esencialmente dado al hombre, o que prefiera la pragmática aseveración de la edad moderna en el sentido de que el hombre solo puede conocer lo que sale de sus manos.
Mi argumento es sencillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerarquía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vida activa, y que, a pesar de las apariencias, esta condición no ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptura con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en Marx y Nietzsche. En la misma naturaleza de la famosa apuesta al revés de los sistemas filosóficos o de los actualmente aceptados, esto es, en la naturaleza de la propia operación, radica que el marco conceptual se deje más o menos intacto. La moderna inversión comparte con la jerarquía tradicional el supuesto de que la misma preocupación fundamental humana ha de prevalecer en todas las actividades de los hombres, ya que sin un principio comprensivo no podría establecer orden alguno. Dicho supuesto no es algo evidente, y mi empleo de la expresión vida activa presupone que el interés que sostiene todas estas actividades no es el mismo, y que no es superior ni inferior al interés fundamental de la vida contemplativa. Punto 3. Eternidad e inmortalidad. Que los varios modos de compromiso activo en las cosas de este mundo, por un lado, y el pensamiento puro que culmina en la contemplación, por el otro, correspondan a dos preocupaciones humanas totalmente distintas, ha sido manifiesto desde que los hombres de pensamiento y los de acción empezaron a tomar diferentes sendas, esto es, desde que surgió el pensamiento político en la escuela de Sócrates. Sin embargo, cuando los filósofos descubrieron, y es probable, aunque no demostrado, que dicho descubrimiento se debiera al propio Sócrates, que el reino político no proporcionaba todas las actividades más elevadas del hombre, dieron por sentado de inmediato no que hubieran encontrado algo diferente a lo ya sabido, sino que se encontraban ante un principio más elevado para reemplazar al que había regido la polis. La vía más corta, si bien algo superficial para señalar estos dos distintos y hasta cierto grado incluso conflictivos principios, es recordar la distinción entre inmortalidad y eternidad. Inmortalidad significa duración en el tiempo, vida sin muerte en esta tierra. Y, en este mundo, tal como se concedió, según el pensamiento griego, a la naturaleza y a los dioses del Olimpo. Ante este fondo de la siempre repetida vida de la naturaleza y de la existencia sin muerte y sin edad de los dioses, se erigen los hombres mortales, únicos mortales en un inmortal, aunque no eterno universo, confrontados con las vidas inmortales de sus dioses, pero no bajo la ley de un dios eterno. Si confiamos en Heródoto, la diferencia entre ambos parece haber chocado al propio entendimiento griego antes de la articulación conceptual de los filósofos y, por lo tanto, antes de las experiencias específicamente griegas de lo eterno que subrayaban esta articulación. Heródoto, al hablar de las formas asiáticas de veneración y creencias en un dios invisible, afirma de manera explícita que, comparado con este dios trascendente, como diríamos en la actualidad, que está más allá del tiempo, de la vida y del universo, los dioses griegos no son antropomorfos, es decir, que tienen la misma naturaleza, no simplemente la misma forma que el hombre. La preocupación griega por la inmortalidad surgió de su experiencia de una naturaleza y unos dioses inmortales que rodeaban las vidas individuales de los hombres mortales. Metidos en un cosmos en que todo era inmortal, la mortalidad pasaba a ser la marca de contraste de la existencia humana. Los hombres son los mortales, las únicas cosas mortales con existencia, ya que a diferencia de los animales, no existen solo como miembros de una especie cuya vida inmortal está garantizada por la procreación. La mortalidad del hombre radica en el hecho de que la vida individual, con una reconocible historia desde el nacimiento hasta la muerte, surge de la biológica. Esta vida individual se distingue de todas las demás cosas por el curso rectilíneo de su movimiento que, por decirlo así, corta el movimiento circular de la vida biológica. La mortalidad es, pues, seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico. La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en que su habilidad en producir cosas, trabajo, actos y palabras que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales encuentran su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos.
Por su capacidad en realizar actos inmortales, por su habilidad en dejar huellas imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina. La distinción entre hombres y animales se observa en la propia especie humana. Solo los mejores, quienes constantemente se demuestran ser los mejores y prefieren la fama inmortal a las cosas mortales, son verdaderamente humanos. Los demás, satisfechos con los placeres que le proporciona la naturaleza, viven y mueren como animales. Esta era la opinión de Heráclito, opinión cuyo equivalente difícilmente se encuentra en cualquier otro filósofo después de Sócrates. Para nuestro propósito, no es de gran importancia saber si fue Sócrates o Platón quien descubrió lo eterno como verdadero centro del pensamiento estrictamente metafísico, pese a muchos a favor de Sócrates, que solo él entre los grandes pensadores, único en esto como en muchos otros aspectos, no se preocupó de poner por escrito sus pensamientos, ya que resulta evidente que, sea cual sea la preocupación de un pensador por la eternidad, en el momento en que se sienta para redactar sus pensamientos, deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su atención en dejar algún rastro de ellos. Se adentra en la vida activa y elige la forma de la permanencia y potencial inmortalidad. Una cosa es cierto, solamente en Platón la preocupación por lo eterno y la vida del filósofo se ven como inherentemente contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad, la forma de vida del ciudadano, el bios políticos. La experiencia del filósofo sobre lo eterno, que para Platón era indecible y sin palabra para Aristóteles, y que posteriormente fue conceptualizada en el paradójico Nunc Stans, solo se da al margen de los asuntos humanos y de la pluralidad de los hombres, como sabemos por el mito de la caverna en la República de Platón. Habiéndose liberado de las trabas que le ataban a sus compañeros, abandona la caverna en perfecta singularidad, poder decirlo así, ni acompañado ni seguido por nadie. Políticamente hablando, si morir es lo mismo que dejar de estar entre los hombres, la experiencia de lo eterno es una especie de muerte y la única cosa que la separa de la muerte verdadera es que no es final, ya que ninguna criatura viva puede sufrirla durante ningún espacio de tiempo, y esto es precisamente lo que separa a la vida contemplativa de la vida activa en el pensamiento medieval. No obstante, resulta decisivo que la experiencia de lo eterno, en contradicción con la de lo inmortal, carece de correspondencia y no puede transformarse en una actividad, puesto que incluso la actividad de pensar, que prosigue dentro de uno mismo por medio de las palabras, está claro que no solo es inadecuada para traducirla, sino que interrumpiría y arruinaría a la propia experiencia. Teoría o contemplación es la palabra dada a las experiencias de lo eterno, para distinguir de las demás actitudes que como máximo pueden atañer a la inmortalidad. Cabe que el descubrimiento de lo eterno por parte de los filósofos se viera ayudado por su muy justificada duda sobre las posibilidades de la polis en cuanto a inmortalidad o incluso permanencia, y cabe que el choque sufrido por este descubrimiento fuera tan enorme que les llevara a despreciar toda lucha por la inmortalidad como si se tratara de vanidad y vanagloria, situándose en abierta oposición a la antigua ciudad-estado y a la religión que había inspirado. Sin embargo, la victoria final de la preocupación por la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortalidad no se debe al pensamiento filosófico. La caída del Imperio Romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de manos mortales puede ser inmortal, y dicha caída fue acompañada del crecimiento del Evangelio cristiano, que predicaba una vida individual imperecedera y que pasó a ocupar el puesto de religión exclusiva de la humanidad occidental. Ambos hicieron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena, y lograron tan eficazmente convertir la vida activa y al bios políticos en asistentes de la contemplación, que ni siquiera el surgimiento de lo secular en la Edad Moderna y la contemplación
inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contemplación, bastó para salvar del olvido la lucha por la inmortalidad que originalmente había sido fuente y centro de la vida